Entrega especial. Saludos amigos, tengan todos muy buenas tardes. El pasado 1 de julio, el presidente Laurentino Cortizo Cohen hizo un informe a la Nación, pormenorizado, punto por punto, producto, beneficios, costos. Pero obviamente ha habido una cantidad de materiales que requieren cierto nivel de explicación, cierta ampliación, y para eso hemos invitado esta tarde con nosotros al secretario y coordinador de programas de la Presidencia de la República, al doctor Benjamín Colamarco, para conversar con él sobre estos aspectos. Bienvenido, doctor Colamarco, gracias por estar con nosotros. Doctor, el gobierno del presidente Cortizo ha tenido que actuar en el contexto de dos líneas que generalmente han tenido un origen internacional. El problema de la pandemia y ahora el asunto de los combustibles. En estos 3 años, en el marco de esa situación, ¿cuáles han sido a su criterio los aspectos más sobresalientes de la gestión Cortizo? Muchas gracias, periodista Julio Bermúdez. Un saludo a todos los televidentes. Yo diría que el primer balance que quisiera resaltar es salvar vidas, haber salvado vidas. Pienso que eso representa, en el contexto en el que se desenvuelven las circunstancias globales y de Panamá, ha sido un elemento fundamental de la administración Cortizo durante este periodo. Es decir, 28 meses de pandemia que todavía sigue. Claro, ya en la etapa de contención, en virtud de todas las políticas públicas que se han desarrollado para mantener ese equilibrio entre la salud pública, lo social y lo económico, enfrentando las dificultades que tenemos en condiciones que nadie podía esperar. Sobre todo con los pronósticos iniciales que había, ¿no? Sobre todo con los pronósticos iniciales y las condiciones en que se encontró el país al momento del inicio de la pandemia. Por ejemplo, de deudas. Muchas deudas, algunas ni siquiera declaradas, ¿no? Muchas no declaradas, fueron 1.836 millones de las que se pudieron contabilizar, pero todavía hoy se encuentran facturas sin pagar de administraciones anteriores, pero no quiero hablar de eso, quiero insistir en el hecho. Yo quisiera que hiciéramos un paréntesis ahí, porque en estos días ha habido un diputado que ha preguntado qué se hacen con los 25.000 millones de dólares de presupuesto, pero sin embargo el gobierno al que él perteneció nunca dijo qué se hicieron con los 15.000 millones de dólares que incorporaron a la deuda externa. Y el otro elemento que habría que considerar es que los proyectos que quedaron sin ejecución durante los últimos 10 años, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido en el país? Sí, 1.108 en total, que tenían toda clase de problemas legales, problemas financieros, problemas de diseño, problemas de falta de continuidad en cuanto a las operaciones, en la ejecución del trabajo, problemas de auditoría, etcétera, que se han tenido que ir resolviendo. Y, por ejemplo, ¿qué hubiéramos logrado si tuviésemos funcionando la Ciudad de la Salud, por ejemplo? O se hubiera podido enfrentar mejor la crisis, ¿no? O el Hospital Amador Guerrero, o el Hospital de Bugaba, en fin, se hubiera enfrentado en mejores condiciones la situación y no hubiéramos tenido que correr a utilizar recursos del presupuesto a través de la reestructuración dinámica de los recursos del Estado disminuidos por los efectos de la pandemia, en atención a que los ingresos tributarios y no tributarios fueron disminuyendo, han ido disminuyendo durante este periodo de pandemia global, que si hubiéramos tenido esos hospitales terminados, no hubiéramos tenido que correr a construir un hospital en 28 días. Por ejemplo, el Hospital Modular, que ha salvado más de 2.000 vidas. Por ejemplo, no hubiéramos tenido que habilitar el Figali, que todavía está habilitado. No hubiéramos tenido que habilitar módulos en diversos hospitales del país para incorporar unidades de cuidados intensivos y unidades respiratorias, UCIs y UCRES. Recordando que solamente había en Panamá 175 UCIs. Ahora tenemos 1.125. Logradas en 28 meses para atender a la población. Por eso digo que salvar vidas ha sido... Además de la tecnología que se ha incorporado, ¿no? Además de la tecnología que se ha incorporado y el hecho de que en Panamá el sistema de salud no colapsó, a diferencia de otros países donde el sistema de salud colapsó. No hubo féretros navegando por las calles, ni nada de eso. Ni camiones refrigerados en los parques, saturados, como ocurrió en Nueva York. Pero eso es un elemento importante. El otro es ese balance en los aspectos sociales. Por ejemplo, el programa Panamá Solidario, que son transferencias condicionadas y productos
o programas que les sirvieron y les sirven a los panameños en condiciones de vulnerabilidad social para poder auxiliarlos en este trance que ha sido la pandemia. Y en ese sentido, estamos hablando que el Plan Panamá Solidario alcanzó a más de 1.700.000 panameños. El Vale Digital, las bolsas solidarias, el equipo de trazabilidad, con el apoyo además de más de 5.000, 6.000 voluntarios, servidores públicos y voluntarios del sector privado que durante todos estos meses apoyaron de manera consistente, a riesgo de sus propias vidas, este esfuerzo de solidaridad humana. ¿Qué hubiera sido, doctor Colamarco, de la situación social del país si ese tipo de programas no se aplican? Se hubiese desarrollado una profundización de las contradicciones y obviamente hubiésemos tenido un riesgo de explosión social. Gente en las calles, tirando piedras, asaltando comercio. Complejas que han ocurrido en otros países como en Europa, en América. Se han dado estas situaciones. Panamá ha logrado mantener la paz social a través de estos programas de auxilio, de transferencias condicionadas que requirieron miles de dólares que hubo que redistribuir del presupuesto ya disminuido por los efectos de la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios. Y quiero decir algo que es importante para hacer docencia. Panamá no tiene banca central. Para empezar. En consecuencia, no puede emitir papel moneda. Y a renglón seguido, no tenemos entonces una política monetaria, no la podemos tener. Entonces, la única manera de enfrentar esto... reconocimientos internacionales para el país. Es correcto, pero quiero, para terminar la idea, miren, Panamá, la única manera de poder sufragar sus costos es a través de aumento de los impuestos o solicitar préstamos o títulos de deuda. Son las únicas formas. Es la única manera, claro. Porque los otros países que tienen banca central pueden emitir papel moneda y en consecuencia pueden compensar los déficits en términos monetarios, en términos de la disminución de sus ingresos tributarios y no tributarios a través de la emisión de papel moneda. Sí. Panamá no tiene esa posibilidad, no puede hacer política monetaria. Podemos desarrollar actividades de compensación a través de, en este caso, de préstamos internacionales y títulos de deuda. Porque la otra alternativa es aumentar impuestos y la administración Cortizo ha dicho claramente que no va a aumentar impuestos en Panamá y también ha dicho que no va a privatizar la Caja de Seguro Social, ni se van a aumentar la edad de jubilación, ni las cuotas de los asegurados. Eso ha sido una política bien específica del gobierno, entendiendo las circunstancias en que estamos, porque no es lo mismo enfrentar el gobierno, las responsabilidades de gobernar en épocas de bonanza o de tranquilidad mundial, a enfrentarlas con una pandemia, para lo cual no había ningún manual que nos dijera cómo poder administrar una pandemia. En consecuencia, hubo que planificar día a día y ajustar el plan estratégico de gobierno, el plan de acción uniendo fuerzas, las 125 acciones prioritarias, hubo que reajustarlas para poder enfrentar esta contingencia. Y además tenemos la situación de la guerra en el este de Europa, que ha generado a su vez una espiral inflacionaria. El incremento del precio de los combustibles. El incremento del precio de los combustibles. La sangre de la economía. Y además la interrupción del sistema de abastecimiento, de las líneas de abastecimiento globales, que tienen un efecto adicional en las condiciones para la humanidad entera. Y ha tocado enfrentar esto desde la administración para poder mantener al país en condiciones de avanzar en la dirección de salir adelante, como efectivamente estamos saliendo poco a poco adelante. Claro, entendiendo las contradicciones que existen y entendiendo las limitaciones que también existen. Hace un momento usted hablaba de los esfuerzos que ha habido que hacer, ¿verdad? Desde que este gobierno comenzó, las circunstancias en que entró el gobierno a ejercer. Y me parece un poco esto similar a la situación que se dio en la transición del gobierno de Moscoso al gobierno de Martín Torrijos. También hubo que reordenar las finanzas locales, etc. Sin embargo, cuando Martín Torrijos sale del gobierno, ¿no?, le deja al futuro mandatario un país con una deuda a la baja, 10.000 millones de dólares. Con superávit. Con superávit, ¿verdad? Y ahora
la administración Cortizo también ha ido reordenando cosas y salvando. ¿Por qué no nos hace una explicación de esta situación? Lo que ocurre es que, claro, cuando los ingresos corrientes son menores que los gastos corrientes, ese desbalance se tiene que compensar. Y la administración Cortizo, a través de las políticas de reestructuración dinámica del presupuesto y de la administración financiera de los recursos públicos, ha mantenido una estrategia para lograr cubrir las necesidades básicas, mantener la ejecución del gobierno y llevar adelante las obras prioritarias. Yo puedo señalar que es un dato importante. Hasta la fecha, hasta hoy, julio del 2022, se han terminado 538 proyectos, obras que a su vez han generado empleos, la ejecución de esas obras y que además han tenido miles y miles de beneficiarios. Yo le puedo señalar, por ejemplo, proyectos carreteros que han terminado en el país. Le puedo señalar puentes. En días pasados, en la gira de trabajo comunitario número 108 del presidente Cortizo en la comarca Nuevo Buglé, se inauguró el puente allá en Buenos Aires, en la comarca Nuevo Buglé, sobre el río Tabasará. Y así hay el programa. Es bueno que hablemos de carretera, porque dicen que el MOP no está haciendo nada, y yo entiendo que sí. Se están ejecutando obras. Existe este plan del programa Puentes para el Progreso. Son 100 puentes, ya se han entregado alrededor de 16. Se van a terminar el restante. 100 puentes para el progreso que se están ubicando en áreas estratégicas del país, en los sectores de más difícil acceso, porque esos puentes, además de unir las comunidades, salvan vidas y además de eso permiten el acceso a los mercados y el desarrollo de esas comunidades. Pero sobre todo, el salvar vidas. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. Hemos tenido límites, porque repito, los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Así que ese trabajo se está haciendo. Pero hay muchos proyectos ya terminados, como acabo de decir, proyectos emblemáticos. El Hospital del Niño, siempre lo menciono. ¿Y la gobernación de la gobernación de la comarca Nave Buglé en Llano Tugrí? Entiendo que en enero se entregan soluciones habitacionales en Colón, 1.600. Adicionalmente se entrega el programa de viviendas en Colón. Ya se está avanzando en la construcción del Mariano Ula, que estaba detenido. Ya inició. Y en el caso de Colón, casi toda la mano de obra es colonense. El 95% de la mano de obra es colonense. Por ejemplo, el estadio Mariano Bula, ya se reiniciaron las obras que estuvieron detenidas por años. ¿Y el Manuel Amador Guerrero? El Manuel Amador Guerrero, que estuvo 8 años detenido. Ya el Amador Guerrero está en ejecución, está desarrollándose. Y así sucesivamente hay proyectos en todo el país que generan mano de obra y que a su vez traen beneficios, una vez culminados, beneficios para el desarrollo nacional en ese camino para perfeccionar un estado del bienestar, que es el y de paz social de la administración Cortizo y de paz social. Dos cosas antes de terminar, doctor Colamarco. Usted cada vez que viene por aquí nos trae muy buenas informaciones y quisiéramos aprovecharlas, pero a veces el tiempo. Dos cosas. Los subsidios. Contra los subsidios se han lanzado varios sectores empresariales. Mucha gente dice que es que estamos usando recursos del Estado para cosas. ¿Por qué el gobierno mantiene los subsidios? Porque es un mecanismo idóneo para mantener la paz social y mantener el equilibrio en términos del desarrollo de las capacidades que inciden en la demanda agregada. La demanda agregada que tiene varios factores en su fórmula, pero estas transferencias sirven para equilibrar el sistema en condiciones de dificultad. Recuerden que no estamos en la época de bonanza, no estamos en la fase ascendente del ciclo económico. Estamos en una etapa de desaceleración producto de los efectos internacionales de los cuales ya hemos hablado. Estas transferencias condicionadas son fundamentales, sobre todo para la paz social, como he señalado. Pero, por ejemplo, el impuesto del combustible. El tanquecito de gas, doctor. Sirve para financiar, porque así lo establece la norma y los reglamentos. Está así vinculado, que el impuesto del combustible sirve para financiar
el tanquecito de gas de tal manera que ese tanquecito de gas cueste 4 balboas y tanto. De lo contrario se fuera a 16.50. No, a 20, como están las cosas, como está el precio del petróleo a nivel internacional. Panamá no produce petróleo, Panamá no tiene gas tampoco. ¿Qué implicaría? Que el tanquecito de gas, si no tiene ese subsidio que se paga o que se sufraga recogiendo el impuesto del combustible, el tanquecito de gas costaría alrededor de 23 balboas hoy. Y ese ahí sí saldría a la calle, hasta el ama de casa saldría a la calle. Eso es correcto. Y quiero señalar sobre este tema del tanquecito de gas, el impacto que tiene para la gente más necesitada. Esa es la gente que usa ese tanquecito de gas. Imagínese usted que tuviera que pagar 23 balboas por ese tanquecito de gas. A cocinar con leña, hermano. Y el otro elemento es que el gobierno nacional, en atención al hecho del aumento del precio del combustible, que es un factor exógeno, externo, que incide en Panamá, porque Panamá no produce petróleo, ha destinado 100 millones de dólares, 100 millones de balboas del presupuesto público. Es decir, ha tenido que redistribuir de las instituciones del Estado, sacar, redistribuir 100 millones de balboas para destinarlos a mantener en 3.95 el costo del combustible para un sector específico. El transporte de pasajeros colectivo y selectivo. Para que no le suban el pasaje a la gente. Para que no le suban el pasaje a la gente. Y además se le da un vale de combustible solidario a todos los vehículos comerciales del país, además a todos los pescadores artesanales del país, además a todas las maquinarias de motor agrícola del país. Todos están recibiendo un aporte del Estado que por un periodo de 3 meses alcanza 100 millones de balboas que se tuvieron que recoger de las instituciones. Y no se han aumentado impuestos. Se ha tenido que hacer una redistribución de recursos de las instituciones. ¿Para qué? Se ha preferido el sacrificio gubernamental antes que aumentar impuestos. U otro tipo de mecanismo. Y nosotros creemos que el sector productivo, el sector agropecuario, ha sido beneficiado con esta medida, de tal manera que los productos no se encarezcan. Lo que sí es que hay que enfrentar a los especuladores. Claro. Hay que enfrentar las prácticas oligopólicas de algunos sectores, no de todos, pero de algunos. Y esas especulaciones hay que enfrentarlas con firmeza. Esa es la decisión de la administración Cortizo. Y el otro elemento es que el sector agropecuario durante la administración Cortizo ha crecido más del 3%. Y eso implica que muchos trabajadores agrarios, agrícolas, han mantenido sus ingresos y que la producción agropecuaria ha crecido. La cantidad de hectáreas de arroz que se ha sembrado ha aumentado en 1.665 hectáreas adicionales. O sea, tenemos casi 40.000 hectáreas de arroz sembrada para alimentar al panameño. Y eso es un esfuerzo que ha hecho la administración Cortizo, el equipo de gobierno, de cara a atender las circunstancias difíciles que vivimos, que vive la humanidad entera, no es solo Panamá que vive esta situación. Última pregunta. Nosotros en el discurso del presidente Cortizo, el 1 de julio, escuchamos una frase que se decía mucho en los años 70 y 80. Él habló del patrullaje doméstico para referirse a las 108 giras de trabajo comunitario. Háblenos del estilo de gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Es un estilo consecuente con la concepción del torrijismo. Eso de patrullaje doméstico, de Junta, Pueblo, Gobierno, adaptada a la realidad actual, a las condiciones del mundo en que vivimos hoy, y entendiendo que debemos transitar de un Estado burocratista, heredado de estructuras que deben ser reformadas y que él tiene esa claridad hacia el futuro, a un Estado relacional, un Estado que construye con la gente de abajo hacia arriba. Esas son las giras de trabajo comunitario. Esa es la Junta Pueblo Gobierno en el siglo XXI, que es el estilo de liderazgo del presidente Cortizo. Además, él tiene un sistema muy particular de él. Primero, la construcción de equipos. Y segundo, él tiene el sistema de observar, analizar, recomendar para que él tome la decisión final. Y sobre esa metodología ha ido avanzando. Pero también quiero decir que en temas de reactivación económica, el país ha logrado, pese a las dificultades, avanzar y mirar hacia el futuro con esperanza. Hay que ver las cifras del sector bancario. Hay que ver solamente el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en este primer semestre está arriba de 13.6%. Las exportaciones no han parado. El desempleo
el desempleo ha bajado a 9.9. Estábamos en 18.5 en el año 2020 con el inicio del golpe de la pandemia. Estaba en 18.5, ahora mismo está en 9.9 y es muy probable que el año que viene estemos cerca del 6.9 o el 7% de desempleo. Pero además la ocupación ha aumentado, el empleo formal ha aumentado casi 13%. Y la informalidad 47%. Y la informalidad ha bajado a 666,000 personas en la informalidad, en trabajo informal, pero trabajo informal que tienen iniciativas de emprendedores con proyectos que sirven para el desarrollo del país. También la informalidad ha bajado y eso es muy importante señalarlo. Y lo otro, programas de banca de oportunidades y proyectos de financiamiento del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Banco Nacional de Panamá. Se han generado más de 16,000 empleos apoyando a 3,343 empresas panameñas, micro y pequeñas empresas que han generado 16,000 empleos, además de la red de oportunidades. Es reactivación económica y también en el turismo estamos avanzando. Y queda en el proceso liderado por el presidente Cortizo y coordinado por el vicepresidente Carrizo, enfrentar el problema de los costos del medicamento. De los medicamentos. Ya se estableció este interfase de Medixol, que es un proceso intermedio, porque el objetivo estratégico es que el Seguro Social tenga todos sus medicamentos y que el sistema de compras se modifique y además que logremos en las etapas que vienen que el costo de los medicamentos también para la farmacia, para cuando uno va a una farmacia, sean más baratos. Ese es el objetivo estratégico que busca el programa, la política, para disminuir y hacer más accesibles los medicamentos al panameño, que es el esfuerzo de la administración Cortizo. Todo esto en medio de grandes dificultades, grandes esfuerzos, lo viene realizando el gobierno. Sin embargo, hay algunas voces por allí llamando a conatos de huelga, de paro, etcétera. Finalmente, ¿qué tiene que decirle usted a estos panameños? Vivimos en un Estado democrático, en un Estado socialdemocrático de derecho y debemos respetar la voluntad de la gente. Pero ese derecho que tiene el ciudadano a manifestarse tiene que hacerse en función de la Constitución de la República de Panamá. Es decir, manifestarse en sentido democrático, con respeto, con tolerancia, sin afectar a terceros, sin cerrar las vías públicas. La manifestación debe ser pacífica, democrática, de tal manera que no se afecten a terceros y llamar la atención de las cosas que deben mejorarse. Nada es perfecto. Con reivindicaciones reales. Con reivindicaciones reales, entendiendo las circunstancias que vive el mundo, porque Panamá no es una isla. El mundo está siendo afectado por una transición tremenda que se está produciendo por la guerra, se está produciendo por el cambio climático, se está produciendo por la pandemia, se está produciendo por los virus que están rondando por el mundo. No es fácil, pero sí es mejorable. Siempre podemos mejorar. Nada es perfecto, todo es perfectible y la democracia debe ser preservada y no caer en los extremos que pudiesen llevar a situaciones que afecten al conjunto social y a la nación panameña entera. Debemos buscar el avenimiento, el acercamiento y la construcción de una mejor sociedad, materialmente más equitativa, más democrática, más justa, ambientalmente más sostenible, culturalmente más avanzada, para que el país pueda tener bienestar para todos. Benjamín Colamarco ha estado con nosotros. Gracias. Seguimos adelante. Entrega especial.